el consejo lo que hace es que contrata, evalúa y despide al CEO, ¿no? Me acuerdo lo dijo el chairman de McDonald's en una conferencia a la que fui, y luego dijo que eran 20 y tantos en el consejo. Y digo, caray, pues mucha gente para hacer tan poco, ¿no? Con lo cual, incluso desde el punto de vista puro de oversight, el tener un consejo así le da más potencia a la misión, digamos, más básica del consejo. Hoy, desde Barcelona, España, tengo el gusto de conversar con Jaime Grego Mayor, un emprendedor, consultor y arquitecto de consejos de administración, que además es segunda generación en la empresa de su familia, Laboratorio Leti, con más de 100 años de historia. Este episodio está lleno de reflexiones valientes y aprendizajes profundos sobre lo que significa ser empresa en familia. Y también salir del rol operativo para encontrar una nueva forma de contribuir al legado familiar. ¿Qué encontrarás en esta entrevista? La historia de cómo Leti pasó de una gestión familiar a una reestructuración profesional. Las complejidades emocionales de trabajar con tu padre y de tomar caminos distintos sin romper vínculos. ¿Cómo nació su vocación de ayudar para profesionalizar los consejos consultivos o de administración y por qué muchos no agregan valor real? ¿Qué hace un consejo de alto impacto y cómo se diferencia de un directorio tradicional? ¿Cuáles son los errores comunes en los consejos familiares y cómo evitarlos con reglas claras, objetivos definidos y evaluaciones continuas? Si formas parte de una empresa familiar, este episodio te hará reflexionar sobre el poder y los riesgos del gobierno corporativo mal estructurado y con pocos procesos. Antes de empezar, recuerda seguirme en las principales plataformas como YouTube, Apple Podcast y Spotify. También me ayuda mucho que dejes tu calificación del podcast. De igual forma, comenta aquí aquello que más te llame la atención de esta conversación, así como tus dudas e inquietudes para que juntos lleguemos a las respuestas. Y si algo de lo que escuchas aquí resuena contigo y tu familia y quieres profundizar sobre cómo enfrentar los retos de sucesión, institucionalización o gobierno familiar, contáctame en LinkedIn. Estoy aquí para ayudarte a explorar tu camino. Comencemos. Te agradezco muchísimo el tiempo que me dedicas en estos minutos para platicar de tu trayectoria y pues, del negocio familiar de ustedes que tiene 106 años. Nació en el 1919, el siglo pasado. Muchas gracias, Alex, y gracias también por la oportunidad de charlar contigo. Sí. Arranquemos con un tema un poquito personal. ¿Por qué la pajarita en tu iconografía personal de siempre tengo varios años de conocerte? Tú sabes que los catalanes tenemos fama de tacaños, ¿no? Y yo iba a ir a un evento de YPO, y YPO tenía en aquel entonces sobre todo eventos black tie, y a mí me molesta un poco el exceso de formalidad, esa es la verdad, y dije, pues oye, me voy a poner la pajarita pero no será black, y fui a comprar pajaritas y en ese momento me di cuenta que eran 3x1. Ok. Y dije, bueno, ya esto es fantástico. 3x1, lo que antes me costaba una corbata, ahora me llevo 3. Y además, no me la mancho. Y desde entonces que me la pongo, aparte que si llevaras pajarita te darías cuenta que aunque no lleves pantalones, la gente te dice que vas muy elegante. Hombre, lo voy a tomar en cuenta para la próxima cuando tenga un evento de etiqueta y me esté poniendo una pajarita. Me acordaré mucho de ti, mi querido Jaime. Perfecto. Oye, increíble. 106 años de tradición familiar que inició tu tío bisabuelo. Llévanos un poquito en el recorrido en el contexto de las empresas familiares. Sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo fueron estos brincos generacionales y cómo llega un momento en donde tú pasas de una cuarta generación del lado de tu madre a una segunda generación del lado de tu padre y ahora tu padre y esa rama familiar son realmente los que gestionan y lideran el negocio de Laboratorios Leti? Sí, pues digamos que el laboratorio arrancó lo que sería, digamos, bastante típico ahora en el mundo biotech de un laboratorio real.
¿no? De un laboratorio de investigación real que era el laboratorio del Ayuntamiento de Barcelona, donde mi tío bisabuelo, Pedro Domingo San Juan, estaba haciendo investigación sobre vacunas. De ahí pensaron que había producto que podían vender y fue cuando crearon la compañía. Con el tiempo, no tanto, ¿verdad? Acabó llegando la Guerra Civil Española y mi tío bisabuelo, tengo otro tío bisabuelo, o tuve otro tío bisabuelo que resultó siendo ministro de la República Española. Wow. Que se llamaba Marcelino Domingo. Entonces, Marcelino Domingo además lideró un par de carteras no muy populares, como por ejemplo la de educación, que irritó mucho a sectores tradicionales de la Iglesia. La guerra se acaba y mi tío bisabuelo, el político, tiene que salir por piernas, que diríamos aquí, y muere en el exilio, y mi tío empresario se marcha a Cuba, donde de hecho funda Leti en Cuba. Paréntesis, la historia de este hombre es curiosa porque fundó Leti en Cuba, tuvo éxito, se lo expropiaron y regresó a Barcelona y nunca más quiso tener nada en propiedad. Porque cada vez que tenía cosas en propiedad se las expropiaban. Anyway, volviendo a la historia de la compañía, en aquel momento no sé los detalles exactamente, pero de alguna manera quedó en manos de los accionistas que se quedaban y de mi tío y de mi abuelo materno, Federico Mayor, que se hizo cargo de la compañía. Y Federico Mayor es persona central en este relato, porque tanto Leti como otra empresa familiar que forma parte del grupo acabaron viniendo de la mano de él, ¿no? Entonces, aunque, digamos, él fue gerente de la compañía, y cuando Franco decidió que en el periodo de autarquía que tuvo España que había que crear una sola compañía de antibióticos, habíamos empezado a fabricar antibióticos por aquel entonces, juntó, no forzosamente, pero incentivó, digamos, a Leti junto con otros 6, si no recuerdo mal, fabricantes de antibióticos españoles a crear una sola compañía que se llamó Antibióticos S.A. y que fue un powerhouse de los antibióticos en España durante muchísimos años. Y mi abuelo se fue a ser presidente de esa compañía. Y dejó Leti en manos de los accionistas, que se dedicaron a vivir muy bien de los dividendos que dejaba antibióticos y a olvidarse de su propia empresa. Eso fueron muchos años digamos, esa mala praxis, si quieres, hasta que... ¿La década de los 60, 70? Sí, eso habrán sido los 60, los 70 y hasta casi los 80. Ok. Y entonces, en aquel momento ya la compañía estaba muy mal y mi abuelo habló con mi padre, mi abuelo materno habló con mi padre para pedirle que hiciera un trabajo de consultoría en la compañía. ¿A qué se dedicaba tu padre en aquella época? Mi padre tiene una trayectoria peculiar. Empezó en business, luego se metió, le gustó, hizo un MBA en Estados Unidos cuando aquí nadie sabía lo que era un MBA, y acabó, le gustó eso y se metió de profesor. Y se fue a Harvard para estudiar como profesor. Fue profesor en Tulane, en el IES aquí en Barcelona, y después le llamaron de una multinacional alemana que se llamaba Polygram, la dueña de Deutsche Grammophon y otras líneas de música, para ser CFO de la línea de la división de películas. Y se fue a Alemania, nos fuimos a Alemania
a que él llevara esa unidad de negocio. Entonces estaba cuando había sido profe en el IES, pues había tenido una parte de consultoría de estrategia y tal, y le pidieron que hiciera eso para Leti. Lo hizo, y entonces vio que la compañía estaba mal, hizo una serie de recomendaciones, y no te sé decir exactamente los detalles, pero en algún punto ahí hubo la petición de mi abuelo de que mi padre viniera y se hiciera cargo de la compañía como director general. Okay. Mi padre ya tenía acciones, mis padres ya tenían acciones, y mi padre volvió a hacerse cargo de la compañía, y a empezar a darle la vuelta en mitad de una crisis en los años 80 aquí en España brutal. Le empieza a lograr darle la vuelta. Diría que un pilar muy importante fue la decisión estratégica o la elección estratégica de, dentro del portafolio de lo que tenía la compañía, concentrarse en una parte poco explotada, que era la inmunoterapia de alergia, las vacunas de alergia que se pone la gente. Hacemos una pausa ahí, Jaime. Claro. ¿Tú para entonces te imaginabas trabajando en el negocio familiar o ya trabajabas en el negocio familiar a mediados de los ochentas? No, para nada. Para nada. O sea, ahí mi padre llegó como director general, pero era empleado. Tenía algo de Ajá. acciones, pero realmente era empleado. En un momento determinado, él planteó a los accionistas quedarse la compañía y hizo un leverage buyout. Ok. Y ahí sí se quedó con toda la compañía. Y para mí ahí es donde digo yo que hacemos un salto generacional, y mi padre se convierte en primera generación, clarísimamente. Entonces, digamos, veníamos de la cuarta y volvimos hacemos un fast rewind y nos ponemos en primera otra vez. ¿Sientes Y, que ahí fue donde tú tienes este DNA también de emprender tus propios negocios? Y ya llegaremos a esa parte de la historia, pero ¿crees que eso es un tema que de alguna manera tu papá te lo impulsó? y bueno, yo no sé si es un gen, no sé si es heredado o aprendido, pero sea como fuere, digamos, esto es lo que yo he vivido. Yo en mi familia viví negocios del lado de mi abuelo materno, del lado de mi abuelo paterno, que también era empresario, y después de mi padre, ¿no? El trabajo duro y la empresa. No te diría, no sé si tanto el tema de crear, pero sí el hacer empresa, ¿no? De gestionar. Sí. Y bueno, o sea, yo, volviendo un momento a la historia para que entiendas el final un poco de esto, yo estaba graduándome de universidad en Brown cuando mi padre estaba haciendo el LBO. Y es ese, digamos, y yo no tenía ninguna, digamos, no tenía noción de empresa familiar. Yo te diría que mi padre probablemente tampoco tenía noción de empresa familiar. Eh, Posteriormente, ya no sé exactamente cuándo, hubo un momento que me dijo, sí, yo llevaba ya 3 años trabajando, ¿En eh, dónde trabajabas? Citibank. Ok. Mis primeros trabajos fueron dos: el consejo de administración de Leti, y ser un assistant manager en Citibank. Ok. Sí. Entonces ahí fue, en un momento determinado mi padre me dijo, o sea, me hablaba de la compañía, obviamente, y tal, y en un momento determinado dijo que él se quería jubilar temprano, y que estaría bien que me integrara en la compañía cuando fuera el momento oportuno. ¿Cómo te sentiste en esos momentos? Hombre, ¿cómo se siente cualquier hijo si su padre le dice que le gustaría que trabaje con él? No, súper bien, Qué súper bueno. bien. ¿Y ¿No? cuántos años? Hagamos un fast forward en Sí. el tiempo. ¿Cuántos años estuviste colaborando con tu padre y en el negocio de la familia? El número que tengo en la cabeza es como 17 en total, más o menos. Ujú. Eh,
de los cuales creo que fueron 14, una cosa así, estuve como director general. Ok. Ya sabes que cuando eres el hijo del jefe asciendes rápido, ¿no? Eh, entonces, yo llegué de controller, que es absolutamente no mi cosa, ¿no? Y sí, estaba entrenado en finanzas en Citi, pero no es mi métier, no es lo que más me divierte, ni mucho menos. Pero claro, siendo hijo del jefe, hablando perfectamente inglés, manejando tecnología, bueno, pues empecé a estar pues presente en todos los comités de dirección, llevaba yo las actas, cualquier negociación de contrato estaba metido escribiendo, etcétera. Bueno, te meten ahí y, a medida que fueron surgiendo las oportunidades me empecé haciendo cargo de varias unidades de negocio hasta llevar tres de las cuatro que tenía en ese momento la empresa. Y todo el mundo se pensaría hasta estos momentos que es nieve sobre hojuelas, que todo es hermoso, que la relación padre-hijo es fantástica, ¿no? Hasta que de repente decides dejar la posición de director general y emprender tu propio camino fuera del negocio familiar. ¿Qué pasó ahí, Jaime? Hombre, a mí me encantaría que hubiera sido yo el que tomara la decisión. Ahí, mi padre durante un tiempo se fue a llevar a crear en Madrid, nosotros estamos en Barcelona, a crear en Madrid el fondo de Private Equity Shorter Ventures, un fondo inglés, y se fue de socio para España de ellos. Y estuvo 10 años, y durante esos 10 años, pues yo sí hacía y deshacía en Leti, en Barcelona. Digamos, no tan evidentemente así, había reuniones de consejo, de administración, etcétera, pero digamos que estaba yo aquí y él allá, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando volvió, terminada esa etapa de 10 años de Shorter Ventures, se hizo un trabajo de cultura en la compañía y lo que salió es que en la compañía había dos culturas, la del señor Grego y la de Jaime, ¿no? Da la casualidad que los dos nos llamamos igual, ¿no? Pero uno es el señor Grego y la otra es Jaime. Y como veníamos teniendo, yo no te diría que enfrentamientos, pero la dinámica era de roce, Okay. ¿no? Y un proceso, pues, ciertamente para mí muy estresante. Y en ese momento yo dije, donde manda patrón no manda marinero, ¿qué queréis que hagamos? ¿No? O sea, vamos a... y entonces yo siempre digo que a mí me dieron la patada soviética, que fue hacerme primer secretario del partido en Siberia, y Siberia para mí fue el consejo de administración, ¿no? Es decir, me puse de vicepresidente del consejo a llevar el consejo, a estructurarlo más y hacer M&A para la familia y sobre todo para Leti. Eso me llevó a estar en mi consejo, o sea, en el consejo de Leti, en el consejo de la otra empresa familiar que teníamos y en el consejo de otras compañías que habíamos adquirido o tomado participación. Y darme cuenta que los consejos funcionaban muy mal. Y ahí, ¿Realmente no agregaban valor o qué fue lo que te diste cuenta, Jaime? o sea, te pongo el ejemplo de la empresa cotizada. Estuve en el consejo como inversor. Todos los demás se lo merecían, yo solo tenía dinero. De una empresa danesa de fertilidad asistida, el líder mundial de fertilidad asistida, en el que tomamos una posición del 40%. Y era una empresa cotizada. Entonces, digamos, estaba muy bien estructurada desde el punto de vista del gobierno corporativo. Tenía sentada alrededor de la mesa gente súper interesante, súper potente, con especialidades, digamos, con conocimientos específicos muy potentes, pero lo único que hacíamos era revisar las cuentas. Teníamos una sesión estratégica una vez al año
y de vez en cuando pues había una decisión más o menos relevante que tomar y el consejo intervenía más. Pero de 6 reuniones que teníamos al año, yo te diría que aportábamos valor en un par, ¿no? Okay. Y eso, y lo que me pareció es que había cosas como relativamente fáciles de hacer que podían mejorar mucho la dinámica y el rendimiento del consejo, ¿no? Pero si no me equivoco, tú venías viendo esta dinámica de las juntas de gobierno y el consejo de administración en Leti durante muchos años porque tú operabas como director general, pero tenías un consejo, entonces sabías y te habías dado cuenta que el consejo no necesariamente te agregaba mucho valor. ¿Lo interpreto de esa manera? Eh, Fíjate que yo creo que hasta que tienes un poco más de visión de otros consejos y desde el lado ejecutivo, el que el consejo no te aporte valor no necesariamente es una cosa mala. O Ok. no la desconoces y no te la tomas como una cosa mala. Es decir, bueno, pues no se meten demasiado conmigo, pues estamos bien, ¿no? En un momento No, determinado, no me no me molestan. molestan y me van a trabajar. En un momento determinado sí empezó a ser un ente más fiscalizador. En el fondo, era el sitio donde se evidenciaba la tensión que existía entre padre e hijo, se evidenciaba en el consejo. Porque era un poco el reflejo de, bueno, pues este tema hay que llevarlo al consejo, ¿no? Y entonces este tema hay que, claro, cada vez eran más temas los que había que llevar al consejo, ¿no? Entonces ahí se evidenciaba esa disparidad, ¿no? Pero que dijeras, hey, hombre, a ver, teníamos reuniones que duraban a veces de 9 de la mañana a 9 de la noche. Okay. Es decir, normal tampoco me parecía. Pero no había tenido experiencia hasta meterme en más consejos de otros consejos como para saberlo claro. Ni siendo director general me había puesto a leer sobre consejos, Okay. ¿no? Eh, Era el común denominador en aquella época. Estamos hablando de principios del 2000, ya de esta época de la vida. sí. A ver, yo te diría que sí, que en España al menos consejos de empresas familiares, consejos muy familiares, es decir, que estábamos mi padre, al principio mi padre, mi madre y un asesor de confianza y yo. Luego se incorporó un tercer, una persona independiente, porque el asesor de mi padre no lo era. Eh, pero digamos que era un consejo que estaba muy cerca de la ejecución, ¿no? Es decir, yo recuerdo, siempre hago la broma de que cuando ya en su momento creamos un consejo de familia y tal, pues teníamos teníamos comité de dirección a las 9, consejo de administración a las 12 y consejo de familia a las 3 y no entraba ni salía nadie, ¿no? O sea, éramos los mismos. Y se mezclaban los temas un poco, mi querido Jaime. ¿Eh? Se mezclaban los temas en estas reuniones, Oh, diferentes órganos de gobierno durante el día. muy fácil. Sobre todo te diría que como estábamos, el foco era muy business. Por lo tanto, donde más había una mezcla era en cuanto a lo que es temas de ejecución y temas de gobierno. Ahí sí te diría que había una permeabilidad casi total, ¿no? Y en ese momento, como bien dices, te dan una patada en el trasero tipo ruso y te mandan a Siberia. Así te sentiste cuando te dan la vicepresidencia y la secretaría del consejo. Y en ese momento te surge este espíritu emprendedor y es cuando decides asociarte, buscar alternativas,
¿Cómo fue esta búsqueda en tu vida profesional, A ver, a Diego? mí siempre, o sea, siempre me ha gustado, eh, siempre me he metido bastante de cabeza en las cosas que hago, ¿no? Entonces, cuando me fui al tema del consejo, pues me metí bastante a tope en el tema del consejo. Y empecé a educarme, no formalmente, pero bueno, lo típico que hacemos los ejecutivos de diferentes cursos posgrado, y me empecé a meter o sea, empecé a ver diferentes cosas, a ilustrarme más. Hice también, me empecé a educar en el lado de empresa familiar, ¿no? Es decir, hice el curso de consultor de empresa familiar del FFI, Ujú, y entonces ahí es cuando empecé a ver que había cosas que se podían, digamos, cómo se tenía que estructurar un consejo, etcétera, y empecé a estructurar el nuestro. ujú, El estar en otros consejos empecé a ver, digo, caray, o sea, hay muchas diferencias, pero ninguno funciona muy bien, ¿no? ujú, Y ahí es donde empecé a ver que había algo que se podía hacer para ayudar. Y siempre, a ver, mira, te he mentido antes, eso de que no tenía gen emprendedor es mentira. Cuando salí de la universidad, eh, quería haber creado una compañía, y fue ahí cuando, vamos, a un par de años, o sea, cuando estaba en Citi, empecé a pensar en crear una compañía que hiciera, que vendiera coches, entre comillas, ujú. online, que online no existía, pero hacía Ok. matching o sea que he tenido siempre la inquietud de hacer cosas, y en ese momento pues vi estas oportunidades de mejora que había, que además no me parecía que eran difíciles, pero que había que hacerlas. Ujú. Si hubiera sido yankee, me hubiera puesto a emprender en ese momento, pero en lugar de eso me puse a hacer un doctorado. Ok. Porque pensaba que esto a lo mejor me lo estoy yo imaginando, vamos a ver qué dice la literatura académica sobre este tema. Y por lo tanto me puse a hacer un doctorado sobre los consejos. Eh, al cabo de un año ya había visto todo lo que tenía que ver, y acabar la tesis me llevó 7 más por pereza. Pero, Ujú, pero ahí es donde al final vi que efectivamente los consejos, eh, tienen una serie de cositas que hay que hacer bien, y que se tienen que alinear, y que se desalinean además con el paso del tiempo. Es decir, tienes que alinearlas de manera continuada y tienes que ir haciendo ajustes. Es como un motor de alto rendimiento, ¿no? Es decir, lo tienes que ujú. ir manteniendo bien para que siga a máximo rendimiento. Y ahí sí fue al cabo de, eso era en el 2010, 2008, 2009-2010, que empecé a pensar en emprender. Y ahí es donde te encuentras a nuestro mutuo amigo Bob Arciniaga, que había desarrollado una metodología y un proceso. ¿Y qué encontraste en este proceso? Platícanos un poquito de hoy cómo tú abordas el tema de los consejos y cómo crees que agregan valor, tanto en empresas familiares, privadas o públicas. Públicas familiares, en la mayoría de ellas también. Sí. O sea, yo empecé a crear metodología, y Ujú, a diseñar un poco las herramientas que pensaba que se podían implementar. eh, y a través de YPO, donde tenemos ujú, muchos múltiples amigos comunes, me encontré con Bob. Y parecía que hacía algo que se parecía mucho a lo que yo pensaba, y fue cuando hablé con él. Y la verdad es que teníamos ideas muy parecidas, y le dije, bueno, pues tú estás en Denver y yo estoy en Barcelona, eh, vamos a asociarnos, ¿no? ujú. Y de ahí el que nos juntáramos en 2010-2011. Que Bob hacía
5 años en aquel momento que llevaba Advisory Y Board dime una Architects. cosa, Jaime, ¿cuáles fueron estas características que a lo largo de pues, ya casi 15 años de haber iniciado este trayectoria con Bob, has visto estos diferenciadores, estas cosas que dicen the uniqueness del proceso de ustedes en el tema del consejo? Sí, o sea, lo que intentamos es empezar por entender qué es, lo que se pretende que este ente de gobierno haga en los próximos 2, 3 años. ¿Qué es lo que se pretende que haga y que sobre todo que ayude a hacer? ¿No? Eso nos da unos objetivos para el Consejo que te diría que ese es un punto muy unique, que es el pensar en qué objetivos se marca el Consejo. Es muy raro que te encuentres un Consejo, un directorio que se haya planteado el porqué de su existencia, ¿no? Y qué es lo que tiene que hacer. Pero eso es muy importante porque es lo que luego nos ayuda a entender la estructura, la composición y los procesos, cómo tienen que ajustarse en el caso de este consejo, ¿no? Del consejo con el que estamos trabajando. Y ahí, digamos, empezamos a trabajar todos esos elementos, a definirlos, a ayudar a las empresas a poner eso en marcha cuando no lo tienen o a reajustarlo cuando sí lo tienen. Y en ocasiones nos piden que estemos como facilitadores y que les llevemos el consejo. Eso nos pasa sobre todo en las empresas privadas donde hay una persona haciendo de presidente que es muy stakeholder, pero no quiere o no puede hacer de presidente. Y cuando digo hacer de presidente me refiero a elevarse por encima de la discusión y asegurarse de que este órgano funciona como un órgano colegiado, que es como debería funcionar, ¿no? Hay presidentes que por su mera, digamos, por su empuje, por lo mucho que conocen la compañía, por el prestigio que tienen, etcétera, si hablan, la conversación se ha acabado, ¿no? Entonces, el organizar eso, el permitirles a ellos estar en la conversación, pero no preocuparse de si está preparada la reunión, de cuál es, si empezamos a la hora o acabamos a la hora, si todo el mundo ha hablado. Es decir, esa es una perspectiva que mucha gente que está interesada en lo que se está hablando se abstrae de ese punto. Y nuestra figura ahí es asegurarnos que se llega a algún resultado y que logramos los objetivos que nos hemos planteado para esa reunión, ¿no? Y finalmente lo que hacemos es, cuando llevamos un tiempo, es volver a evaluar, es decir, nos volvemos a parar y decir, ok, los objetivos del Consejo han cambiado o no. Porque si han cambiado, ¿eso justifica hacer algún cambio en la estructura, en la composición o en los procesos del Consejo? Porque eso nos permite asegurar que el Consejo sigue siempre muy alineado con la compañía. Yo no sé en México, pero en España era clásico que hubiera un Consejo que se habían juntado en un momento determinado, fuera o no con independientes, y 15 años después eran los mismos y la compañía había cambiado radicalmente, ¿no? Y viéndolo desde fuera uno dice, hombre, estos cambios justifican el haber hecho cambios en el Consejo para que el Consejo pueda aportar más. Si no, efectivamente, pues tiene que adoptar una posición de mera vigilancia, ¿no? Porque tiene poco que aportar. Y con esta experiencia de 15 años, Jaime, y pensando que el 80-85% de las empresas del mundo que son el motor de la economía son familiares, ¿qué ventajas y qué resultados has visto tangibles después de haber manejado un sinnúmero de juntas de consejo y un sinnúmero de empresas familiares privadas y algunas públicas
utilizando esta metodología que desarrollaron tú y Bob? Las ventajas pongámoslo así, las ventajas de tener un consejo que nosotros llamamos de alto impacto, pero un consejo potente eh, que realmente cree valor para la compañía, a mí me parecen muy grandes, ¿no? Es decir, el consejo está en un sitio donde si actúa como palanca positiva, aporta muchísimo. Y si es una palanca negativa, también puede ser un drama, ¿no? Y se trata de conseguir que actúe como palanca positiva. ¿Qué ocurre? Que si tú pones, un CEO, como todos sabemos, está en una posición bastante solitaria, ¿no? Suele ser el jamón del sándwich. Tiene a su gente debajo y tiene a un consejo o unos accionistas por arriba. Si conseguimos que el consejo sea un lugar de confianza para el CEO, donde entienda que aunque le estén evaluando, también están muy interesados en su éxito y en ayudarle a tener éxito y tienen algo que aportar a ese éxito, consigues generar un foro que ayuda a que el CEO pueda tomar mucho mejores decisiones y que, vamos, fundamentalmente eso, pero y que pueda tener un sitio donde traer conversaciones complicadas y que no tiene resueltas, y en lugar de que eso esté oculto para el consejo y esté en la compañía y el CEO se esté devanando los sesos, lo pueda poner sobre la mesa. Eso le da una potencia tremenda, porque le da un foro de confianza al CEO. Y yo siempre, siempre se habla si el consejo tiene que hablar sobre todo de temas estratégicos, etcétera, y al final estoy de acuerdo, ¿no? Tenemos que tener un nivel elevado en las conversaciones del consejo, pero también digo que aquello que está ocupándole ancho de banda mental a un CEO es tema del consejo. Y si ese tema es un tema de menor calado, pues está bien que nos lo traiga al consejo y que le ayudemos a resolver y ayudemos a desbloquear. Entonces, ¿estarás de acuerdo que de alguna manera el equipo ejecutivo y el CEO no trabajan para el consejo, sino el consejo trabaja para este equipo de alto rendimiento que gestiona el negocio, sobre todo para ayudarles a tomar mejores decisiones, a que sea un espacio en donde ellos puedan exponer lo que les quita el sueño en un momento dado, ya sea muy estratégico, un poco táctico, o cosas como tú bien decías, cosas que de repente al mismo CEO pues, le están quitando el sueño y que pues tendría que tener un espacio seguro para poder pelotear esto con gente pues con otras habilidades que le puedan ayudar a tomar mejores decisiones para poder salvaguardar sobre todo pues, el valor de los accionistas. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, yo diría que son un poco yin y yang, ¿no? El consejo y el lado ejecutivo. No estoy seguro que uno trabaje para el otro trabaje para el uno. Obviamente, jerárquicamente sí, pero de cara a obtener el éxito, una mano tiene que lavar la otra y una mano tiene que ayudar a la otra, ¿no? Cada una estando claramente en su sitio. Y eso para mí es un tema que es muy importante porque veo casos, lo que me pasaba a mí lo que pasaba en Leti no es excepcional, digamos, consejos que bajan, ¿no? Al lado ejecutivo y anulan a ejecutivos, ¿no? O sea que estando los dos en su sitio tienen que trabajar juntos, el uno para el otro. Y si trabajan con confianza, mira, yo siempre una de las cosas que se dice es que los consejos tienen que, no, la típica descripción que yo escuchaba al principio de interesarme en el tema de los consejos era: el consejo lo que hace es que contrata, evalúa y despide al CEO, ¿no?
Me acuerdo lo dijo el chairman de McDonald's en una conferencia a la que fui, y luego dijo que eran 20 y tantos en el consejo. Y digo, caray, pues mucha gente para hacer, para hacer tan poco, ¿no? Hamburguesas. Entonces, incluso para esa parte de evaluación, que es muy importante, en un consejo de administración particularmente, yo siempre pienso que si el CEO tiene confianza y nos plantea al consejo sus dudas, y nos ayuda digamos, nos deja que le ayudemos a procesar decisiones, estamos pudiendo ver mucho mejor desde el consejo cómo esta persona procesa y cómo puede ejecutar. Con lo cual, incluso desde el punto de vista puro de oversight, el tener un consejo así le da más potencia a la misión, digamos, más básica del consejo, ¿no? Ahora bien, es que le puedes dar una fuerza tremenda al consejo de aportarle conocimiento al CEO, de tener conversaciones muy informadas, y de tomar mucho mejores decisiones. Cuando digo mejores, quiero decir sobre todo es que a mí algunas veces me pregunta algún CEO, pero este tema lo decido yo, lo llevo al consejo. Y bueno, si el consejo te puede ayudar a procesarlo, tráelo. Luego tú decides, pero tráelo y te ayudamos a procesarlo, ¿no? Y eso da una potencia bastante grande al consejo como herramienta, ¿no? Tiene la gracia de que cuando llevas consejos en esta posición en la que estoy yo, que es como externo, tienes la oportunidad de ver cómo un consejo realmente aporta mucho, ¿no? Y sales de la reunión del consejo pensando, wow, ¿no? Fantástico cómo hemos podido ayudar ahí a desbloquear este tema o a tomar una decisión potente, ¿no? Jaime, en tu posición de ser o accionista o futuro accionista de Leti, el día que tu papá ya no esté, y con esta visión de empresa familiar, pero por otro lado con esta visión también de emprendedor, de ser arquitecto de consejos y estar viendo muchas familias, no nada más en España, sino en Latinoamérica, en México y en otras partes del mundo. ¿Cuáles podrían ser estas 4 o 5 recomendaciones que aquellos que nos ven y nos escuchan, que la mayoría son empresas familiares, tú les podrías recomendar para lograr esta trascendencia, salvaguarda del legado y que estas herramientas como tanto el consejo del negocio como el consejo familiar les podrían servir para poder trascender en el tiempo? Bien, empecemos. Vamos a ver si no me despisto. Te diría que o sea, para que un consejo funcione bien y que valga la pena, digamos, embarcarse en trabajarlo, tiene que haber una misión, es decir, tiene que haber un algo ambicioso. La compañía tiene que querer aspirar a algo, una cosa. El segundo tema es que tiene que haber voluntad de escucha. Si no hay voluntad de escucha, puede ser un ejercicio demostrativo o es una pérdida de tiempo, sencillamente, ¿no? Y 3, tiene que haber capacidad de ejecutar. Por lo tanto, dependiendo un poco, a veces hay compañías que no tienen dimensión y se plantean esto, pues quizá no están listas, ¿no? Entonces, esas 3 cosas son para mí requisitos previos, válidos en cualquier tipo de compañía. Y una vez estás en esa situación de que yo tengo eso, unas cosas muy básicas. El primero, y que las uso en muchas cosas, Alex, el primero es keep it simple, stupid, ¿no? Es decir, no te compliques la vida. Si lo que necesitas es un consejo asesor en este momento, porque
A lo mejor estoy yo como emprendedor y tengo a mis hijos de 18 que todavía no están en el negocio, yo tomo todas las decisiones. Hey, ¿qué carajo me voy a poner un consejo de administración? ¿No? ¿Para qué? Un consejo asesor puede ser perfectamente suficiente, ¿no? Y luego ya lo iremos transitando. Pero por eso, la primera es keep it simple, que para mí es muy importante. Desde el punto de vista de gobierno, trabajemos con lo mínimo necesario para no generar complicaciones. La segunda es formality is your friend, que fue una frase que me dijo John Davis cuando estaba trabajando con mi familia, y se me quedó grabada, ¿no? Y yo creo que para todos estos temas de gobierno es muy relevante. Si tenemos en cuenta que como consejo, si nos estamos reuniendo demasiadas veces, nos reunimos 12, ¿no? Son muy pocas veces al año. Entonces es muy importante que tengamos claras las reglas. Y que tengamos muy claro qué es lo que es, cuáles son las expectativas de cada uno. Y eso es, y que estén formalizadas, ¿no? Y por eso para mí el proceso de fijación de objetivos, que sería el tercer punto importante que te pondría, ¿no? Es decir, keep it simple, formality is your friend, fija objetivos porque te va a ayudar a entender todo lo demás que viene a continuación. Y por último, evalúa, ¿no? Es decir, una vez hecho el trabajo, la primera vez no se ha acabado. En el mundo de la empresa todo se evalúa de forma anual. Yo ya no pido que se evalúe de forma anual en los consejos, porque se evalúe al menos una vez al año. Y a nosotros lo que nos gusta hacer es evaluar cada reunión, ¿no? Porque eso es más fácil, menos incisivo y ayuda a mejorar sobre la marcha, hacer mejora continua. Pero te diría... ¿Te da de alguna manera trazabilidad, ¿no? En el tiempo. Sí. ¿Vas viendo los resultados poco a poco? Te permite ir viendo si vas mejorando o no, y además te permite ir viendo que cuando tocas algo, ¿no? Según lo que toques, un clásico que pasa es que obviamente no todas las agendas de los consejos que yo llevo son perfectas, aunque las haga yo. Entonces, en un momento determinado que en un consejo acabamos teniendo demasiados temas, y sobre todo temas que sean de poca trascendencia, tú ves bajar el score del consejo, ¿no? Y ese es un tema clásico. Luego hay varios factores que vamos midiendo para asegurarnos que el consejo va funcionando bien. Pero el tema de la agenda es un tema esencial, y lo ves enseguida cuando una agenda es mala, el impacto sobre la calidad de ese consejo. Sí, por supuesto, grandes recomendaciones para aquellos que nos escuchan y nos ven. Y finalizando, sé que te acabas de volver a integrar después de algunos años al consejo de tu familia, y esta es una pregunta más personal. ¿Dónde te ves tú en esta cachucha de empresa familiar con el negocio de tu familia en 10 o 15 años? ¿Y dónde ves a Advisory Board Architects en los próximos también 10 o 15 años? Perfecto. Pues, ¿dónde me veo yo en la empresa familiar? O sea, la empresa familiar afortunadamente va bien, y lo que veo, cómo me veo yo es aportando a la familia desde el consejo, en aquello que después de muchos años es de lo que yo sé mucho, que es precisamente el tema de gobernanza, tanto empresarial como familiar. Creo que sé, y es ahí donde me veo aportando. En cuanto a Advisory Board Architects, bueno, obviamente esta es una tarea que tiene una dependencia significativa de las personas, ¿no? Entonces, nuestro éxito, que en eso estamos, va a depender de tener más buenos socios como tú y poder ir
creciendo por esa vía. Una de las cosas que a mí me encanta es enseñar. Y por lo tanto el dedicar algo más de tiempo a la divulgación es un tema que a mí me pongámoslo así, que cuando acabo me siento muy bien, ¿no? Igual que cuando salgo de una reunión donde hemos tenido mucho impacto me siento muy bien. Cuando salgo de dar una charla durante 2 o 3 horas me siento realizado y eso me llena. O sea que pues dentro de 10 o 15 años espero que me encuentres en un aula. Perfecto, pues muchísimas gracias, Miguel Jaime. Sabes de antemano que este tema de las empresas familiares, de la trascendencia, de la salvaguarda y construcción del legado de las familias es un tema que es mi propósito de vida. Y bueno, que este ejercicio de entrevista contigo haya servido un poco para seguir en esta línea de la divulgación y el compartir tu conocimiento a otras familias que están en este camino de lograr la trascendencia transgeneracional. Muchas gracias por el tiempo que me dedicaste, Jaime, a este episodio de Familias en los Negocios. Pues Alex, muchísimas gracias a ti por el tiempo, por el interés y por la labor que haces, que es, creo, muy valiosa. Creo que las empresas familiares tienen unos retos súper interesantes, pero no en vano son la inmensa mayoría de las compañías del mundo y no en vano aportan muchísimo a este mundo, ¿no? Entonces, tanto desde el lado de ayudar a las familias como desde el lado de ayudar a las empresas, creo que es un trabajo que tiene que ser grato el poder, el ayudar ahí para lograr que haciendo ese pequeño grano de arena hacemos un mundo mejor. Gracias, Alex. Muchísimas gracias, Jaime. Que tengas un buen día. La historia de Jaime Grego Mayor y su familia nos deja lecciones muy claras sobre cómo evolucionar en la empresa familiar con inteligencia emocional y una visión estratégica y compartida. No todos los conflictos deben terminar en ruptura. A veces alejarse del rol operativo permite contribuir desde otro lugar más útil y sostenible. Los consejos de administración o consultivos no deben ser decorativos. Un consejo efectivo debe tener objetivos claros, estructura adecuada, un proceso bien definido y evaluarse constantemente. El mejor consejo no fiscaliza, sino acompaña. Cuando se gana la confianza del CEO, el consejo se convierte en su mejor aliado. Como dice Jaime, formality is your friend. Las reglas claras, los procesos definidos y los espacios bien separados entre negocio, familia y propiedad evitan conflictos innecesarios. Un buen gobierno evoluciona. Lo que funcionó hace 10 años no necesariamente sirve hoy. Hay que revisar y ajustar con frecuencia. Y una frase que resume este episodio. Un consejo mal llevado puede destruir valor. Uno bien estructurado puede liberar el potencial de toda una generación. Si quieres explorar cómo transformar el gobierno de tu empresa familiar y construir un legado con estructura y armonía, contáctame en LinkedIn. Estoy aquí para ayudarte. Gracias por escuchar Familias en los Negocios. Hasta el próximo episodio.